Este viaje replica una parte pequeña del viaje impresionante de Cristóbal de Acuña, un jesuita español. Acuña viajó a Sudamérica con el propósito misionario. En 1638 acompañó a Pedro Tejera en una exploración de las Amazonas. Al concluir su viaje con el propósito de presentar un reporte al rey de España, escribió su libro Nuevo descubrimiento del Gran Río de las Amazonas, lo cual fue publicado en Madrid en 1641. La parte que yo exploro de su viaje de 10 meses empieza en el río Napo, en las faldas del volcán Cotopaxi, en Ecuador. Cotopaxi es un volcán activo en la cordillera de los Andes, la parte noreste de la ciudad de Latacunga, en Ecuador. Los ríos empiezan en la falda de un cerro o una montaña. Por eso, el río Napo desciende de la falda de Cotopaxi y otras montañas andinas. Puerto Napo está situado en la provincia de Napo, en Ecuador. A partir de allí, el río Napo es navegable, con una distancia de 668 millas hasta su desembocadura en el río Amazonas. El río Coca es un río situado en la parte este de Ecuador, en la misma región del río Napo, y es uno de sus mayores afluentes. Los dos ríos se juntan en las riberas de una ciudad que lleva el mismo nombre del río, Coca. Los manatíes amazónicos viven en los afluentes porque no viven en agua muy profunda. Se mueven lentamente y necesitan aire cada 20 minutos. El pejebuey, como le llama Acuña, es un manatí que puede vivir en el agua salada o dulce. Los que Acuña describe son manatíes de agua dulce. Acuña describe los pejebueyes como becerro, a causa de su gran tamaño. Son conocidos como las vacas del mar. Como vacas son lentos, pacíficos y herbívoros. Tienen cuerpos muy grandes, pero tienen brazos pequeños. Son palas que son usadas como remos. Los pejebueyes son mamíferos. Por eso tienen pelos alrededor de su cuerpo y pechos para dar leche al bebé. Se mueven muy lentamente, por eso los indios los matan con sus arpones cuando suben para respirar. Los pejebueyes tienen carne muy rica, que puede conservarse por mucho tiempo, especialmente usando sal como modo de preservación. Una nación indígena que vivía cerca de esta área y se alimentaba del pejebuey y de otros tipos de pescados eran los encabellados. Recibieron este nombre del padre Rafael Ferrer en 1600, a causa de llevar el cabello muy largo. Los padres españoles les predicaban a los encabellados durante los años 1727 hasta 1768. El jesuita Samuel Fritz señala la existencia de esta comunidad en su mapa del Amazonas de 1691. Esta nación indígena que vivía en una región entre los ríos Napo y Putumayo. Como ves aquí, en la región del Napo hay un sol fuerte. En esta zona, que está cerca del Parque Nacional Yasuní, se describe como una estepa, lo cual significa que el clima es semiárido, porque las estepas se encuentran en áreas templadas. La temperatura no va más de 35 grados centígrados o bajo 22 grados centígrados durante el año. Incluso dice Acuña sobre el clima. El clima de este río y todas las provincias. El circunvecino es templado, de suerte que ni hay calor que enfade, ni frío que fatigue, ni variedad que sea molesta. Con esta cita nos hace ver que el clima en Napo era agradable tanto para indígenas como para europeos. Como puedes ver, hay muchos árboles a lo largo del río Amazonas, entre ellos muchos árboles frutales, uno de los 4 géneros que Acuña describe en su libro. Hay muchos frutos en esta área a causa del tiempo templado que servían de alimentos a sus habitantes. Entre los frutos de la región de Napo se encuentra la piña, el aguacate, caimito, acai, cacao, granadilla, cupuacu, guanábana y las guavas. Otra vez, esta área está cerca del Parque Nacional Yasuní y es la selva lluviosa. Hay más de miles de tipos diferentes de fruta en la selva lluviosa.
Entre otras naciones indígenas que habitaban esta área estaban los abijeras, los sucumbios y los andoas. Acuña describe que los abijeras conocían bien la geografía de la región y se aprovechaban de ese conocimiento para sus técnicas para pescar y cazar. Donde vivían los sucumbios había muchos recursos minerales que querían los exploradores europeos. Según el mapa de Fritz, los andoas vivían al sur de esta área, entre el río Tigre y el río Pastaza. Eran una nación del Marañón. Los misioneros predicaban a la nación andoas desde 1683 hasta 1727. Puedes ver aquí que hay muchos árboles. Acuña los describe como muy altos y numerosos. Hay muchos recursos que la gente puede sacar de los árboles. Usaban sus fibras para construir las amarras o sacar los acetes de los árboles. La geografía es muy importante en las Amazonas, entonces hay muchas áreas para conservar. La área biodiversa de la conservación regional Ampiacu-Apayacu es una parte de las Amazonas peruanas que tiene mucha geografía diversa. Es una área de aproximadamente 2.000 millas. Fue creado recientemente para conservar los ecosistemas de bosques. Como ya he afirmado, Acuña describe mucho sobre los recursos en el agua para los indios y los europeos, como el pejerrey, los peces diferentes y los patos, por ejemplo. Los animales eran una gran fuente de alimentación. En esta área no solo hay animales del agua, sino también hay buenos animales de la tierra. Un ejemplo de un animal que servía de comida a los indios y los europeos es el puerco o cerdo. Acuña los describe así. Hay también puercos montareses, no abalíes, sino otro género muy diverso, que tiene el ombligo en el lomo, de que están pobladas estas tierras de las Indias. Es muy buena carne y muy sana. Con esta cita, Acuña nos muestra que la gente durante este tiempo dependía mucho en la carne de los puercos. Los puercos salvajes tienen que vivir en áreas con protección por los arbustos, con agua para beber y en que puedan bañarse. A lo largo del río Napo hay buenas condiciones para estos animales. En esta área está ubicado un afluente del río Napo. Fritz escribe que uno de los ríos más memorables que entran en Napo es el río Coruray. Sin embargo, ha habido problemas entre los indios y europeos durante la conversión cristiana. Todavía en 1956, algunos Ururanis, una nación, mataron a 5 misioneros evangélicos durante su intento de evangelizarles a los indios. Sin embargo, otros indios ahora, como cristianos, usan el río para bautismos. Ahora entramos en Pebas, Perú. Durante la época de Fritz, él estableció en esta zona la misión de San Joaquín, el cual fue el punto central de su trabajo misionero. Pebas es ahora una población en el distrito peruano de la provincia Yaúos. La área es 41 kilómetros cuadrados y a partir de 2005 hay 243 habitantes. Entre las naciones que vivían cerca de Pebas estaban los Amaguas, que eran los más numerosos, pero también los Pebas, Yurimaguas y Ayswares. A los europeos les parecían todas estas naciones muy ajenas y extrañas a ellos. El contacto con ellos contribuyó a grandes conflictos. Muchas gracias por acompañarme en la experiencia de este viaje.